Amanece doloroso en mi garganta, el sol de punta entre las piernas, nublado y seco. Alguien busca, tropiezo, intuye detrás del vidrio. Voces se pasean por mi ropa, una mano la sacude. Mis pies ya no están. Trato de recordar la puerta que no atravesaron. Pruebo dar un paso, pero solo mis ojos avanzan y encuentran el miedo. Fragmento de Amanece, de Francisca Randazzo, poeta hondureña. Buenos días todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Saludo a la consejera Aide García Hernández, así como al consejero Alejandro Brito Lemus, quienes nos acompañan en la presentación de esta recomendación, la primera del 2023, la 01-2023, relativa a la violencia institucional con motivo de la investigación de casos de violencia familiar y tentativa de feminicidio. Le doy la bienvenida de manera muy especial a las víctimas directas e indirectas identificadas en el presente instrumento recomendatorio, quienes están presentes el día de hoy. Entre ellas, nombro a Rosario, Irene, a Nadia, Daniela y a Carla, Daniela, quienes son acompañadas por sus hijas, sus hijos, familiares y amistades. Una expresión de la violencia de género es la violencia institucional. Esta modalidad de violencia se constituye por actos u omisiones que las personas servidoras públicas de cualquier orden o nivel de gobierno realizan o dejan de realizar y tienen como efecto una discriminación o dilación, obstaculización o impedimento en el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho humano al acceso a la justicia y el derecho humano a la vida libre de violencia. Los casos documentados en la recomendación 01-2023 corresponden a hechos de violencia de género en el ámbito familiar que a su vez configuran violencia institucional de las obligaciones en la atención a las víctimas de estos hechos. Es decir, que las víctimas acumularon al menos dos expresiones de violencia de género. Desde el 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha documentado patrones de violencia institucional en la procuración de justicia, consistentes principalmente en irregularidades y deficiencias en las pruebas periciales, omisión de aplicación de las herramientas metodológicas necesarias y obligatorias en las investigaciones, tales como el análisis de contexto, el enfoque diferencial y de género y etario. Falta o insuficiente omisión de medidas de protección a las víctimas o bien del seguimiento y garantía de su implementación. Este último aspecto fue abordado también en la Recomendación General 01-2022 sobre las órdenes de medidas de protección como mecanismos de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres. La victimización secundaria de las denunciantes a partir de elementos tendientes a culpabilizar o estigmatizarlas. Al respecto, es preciso señalar que son justamente estos factores los que provocan que las mujeres víctimas de otros tipos y modalidades de violencia de género no se acerquen a denunciar a las instituciones encargadas de generar un clima de impunidad altísimo que responsabiliza a las mujeres de las violencias y genera un clima de desconfianza. Además, esta comisión señaló en su informe de actividades 2021 que en el contexto de la pandemia de COVID-19, el confinamiento vino a sumarse como un factor de riesgo para la integridad y seguridad personales de las mujeres, pues a partir de la contingencia se observó un incremento de la violencia contra ellas, especialmente las modalidades familiares e institucional y en el tipo de violencia feminicida, mismas que hace referencia a esta recomendación. La violencia en contra de las mujeres cometida por las instituciones encargadas de protegerlas perpetúa las normas y conductas violentas, a la vez que mantiene desigualdades sistémicas entre los géneros y refuerza la cultura patriarcal. El resultado es la falta de transformación de las instancias de procuración de justicia en espacios seguros para el acceso de justicia a las mujeres. El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en distintos instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y locales, incluye el derecho a no ser víctima de las diversas modalidades de violencia de género, tales como la familiar
y de los diversos tipos: física, económica, patrimonial, estética, simbólica, sexual, feminicida, entre otros, y a su vez en la interacción de las mujeres con las instituciones. Ellas tienen derecho a no ser víctimas de violencia de género, por lo que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. A pesar de lo anterior, las autoridades omitieron dicha obligación con motivo del ejercicio de procuración de justicia. La violencia de género debe de ser comprendida en su integralidad para atender de manera específica cada modalidad y tipo de violencia y responder así a las víctimas en su contexto particular. La recomendación 01/2023 establece medidas de reparación integral para las víctimas directas e indirectas de los 5 casos documentados, de modo que se garantice que no habrá impunidad de las violencias infligidas en contra de las mujeres y sus familias y se rompa con la norma sociocultural y los roles de género que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres. En función de lo anterior y con base a los hechos documentados y narrados por la Carta Visitadora General, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige la recomendación 01/2023 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de autoridad responsable y establece como puntos recomendatorios los siguientes. Primero, coadyuvar con la CEAVI a fin de que las víctimas directas e indirectas reconocidas puedan estar inscritas en el registro de víctimas de la Ciudad de México. De igual manera, promover e impulsar ante esa comisión ejecutiva que las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión sean proporcionadas a las víctimas, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada caso. Segundo, coadyuvar y dar seguimiento para que la CEAVI integre los expedientes correspondientes de las víctimas directas, así como de las víctimas indirectas reconocidas en el presente instrumento recomendatorio, con el fin de que esta comisión ejecutiva pueda proceder a la determinación de los planes de reparación integral conforme a los parámetros establecidos en el instrumento y atendiendo a los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria. Tercero, bajo el principio de debida diligencia y deber reforzado de protección, la Fiscalía realizará las siguientes acciones encaminadas a que las víctimas directas puedan ejercer su derecho a la verdad y a la justicia para que los delitos cometidos en su contra no queden impunes. La Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar realizará las gestiones necesarias para extraer del archivo las carpetas de investigación vinculadas con el caso 2 para continuar con su integración. Asimismo, presentará tanto a la víctima directa del caso citado como a esta comisión el plan integral de investigación aplicado a la perspectiva de género, el enfoque de interseccionalidad diferencial y el enfoque especializado. La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio presentará a la víctima directa del caso 4, así como a la comisión, un plan integral de investigación que se integra con la comisión del delito en agravio a la mujer víctima directa del caso, aplicando la perspectiva de género, el enfoque interseccional, diferencial y especializado. La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos a agravios de niñas, niños y adolescentes presentará a las víctimas directas e indirectas de los casos 1 y 5 y a la Comisión un plan integral de investigación con esta perspectiva de género y también con la perspectiva de garantizar el interés superior de la niñez. El personal ministerial ordenará que se practique a las víctimas directas del caso 1 y 2 las valoraciones de riesgo de manera periódica con el fin de que las medidas de protección ordenadas en su favor sean acordes e idóneas de la evolución de la situación de riesgo documentada en cada caso específico para su debida salvaguarda. Gestionará que se asignen tanto a las víctimas directas como a las indirectas que así lo requieren una persona asesora jurídica y victimal. La Fiscalía de Procesos de Juzgados Penales correspondientes rendirá un informe del estado procedimental de las carpetas judicializadas vinculados con los hechos denunciados en las carpetas de investigación correspondientes al caso 3 y lo presentará a la víctima directa así como a la comisión. Cuarto, dará vista a las instancias competentes para que se investiguen las responsabilidades administrativas y o penales de las personas servidoras públicas de los que se acredite su participación y establecerá con la autoridad correspondiente
su disposición para adoptar la información que se considere pertinente para la debida integración de la investigación. Dichas acciones serán informadas en el programa de lucha contra la impunidad de la Dirección de Seguimiento de esta comisión. Quinto, la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos deberá integrar un plan de investigación para que cada una de las indagatorias de los hechos acreditados, así como las iniciadas en su momento para los casos 2 y 4, estén contemplando un proceso de investigación que se desarrolle bajo los estándares de debida diligencia, deber reforzado de protección, imparcialidad y efectividad, que las diligencias que se definan en dicho plan estén orientadas a materializar y garantizar el proceso penal, un cronograma de reuniones periódicas y que se incorpore la presente recomendación a las carpetas de investigación preexistentes radicadas en la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos a servidores públicos vinculados en los casos 2 y 3 para la valoración ministerial correspondiente. Sexto, la Fiscalía realizará un acto de reconocimiento de responsabilidad, el cual deberá ser plenamente satisfactorio para las víctimas directas e indirectas. Séptimo, la Fiscalía deberá elaborar un protocolo tendiente a la investigación ministerial, policial y pericial de los delitos contra los derechos de las integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia, que establezca lineamientos para la oportuna y adecuada eficiente actuación del personal, el cual debe incorporar los estándares internacionales sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de toda forma de discriminación a la mujer. Asimismo, el protocolo deberá contemplar medidas especiales para garantizar la participación y protección efectiva de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal, mismas que deberán ser acordes a su desarrollo y contar con el acompañamiento especializado e incorporará la obligación del personal ministerial de las Fiscalías de Investigación Territorial a iniciar una investigación relacionada con delitos contra los derechos de las integrantes de las familias a vivir una vida libre de violencia. Agradezco al personal de la Comisión que, bajo la dirección de la Cuarta Vicerraduría General, llevó a cabo la investigación y determinación de las violaciones de derechos humanos que motivan la recomendación que hoy se presenta y se emite. Asimismo, reconozco las aportaciones vertidas por parte de los equipos de trabajo de este organismo público protector de derechos humanos, tales como la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección de Atención Psicosocial y la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas de Derechos Humanos y la Dirección General de Administración. De manera especial, quiero agradecerle a las víctimas directas e indirectas por la confianza depositada en esta institución para la atención de los casos, la investigación, la documentación y su determinación desde un enfoque de derechos humanos. Sabemos que este no es el final del proceso para el acceso a la justicia y la reparación del daño. Sin embargo, es el proceso necesario para su materialización. En estos momentos, mientras se hacía lectura de esta recomendación, se están entregando a la autoridad correspondiente la recomendación, esperando que sea aceptada y sea trabajada con nosotros a partir de ahora. Permítanme, antes de concluir, aprovechar este momento para, junto con ustedes, hacer un reconocimiento. En estos momentos, en las instalaciones del CUP, en la universidad, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 7 semáforos de aquí, están despidiendo, están velando a Miguel Concha Amaro. El padre Concha, como muchos de ustedes y muchas de ustedes lo conocen, fue fundador del Fray Francisco de Vitoria de Derechos Humanos y durante muchos años, de hecho hay muchas víctimas aquí que acompañan a las víctimas que están aquí presentes, que llevaron sus casos inicialmente exactamente apoyados por esta institución en general y específicamente por Miguel. Estoy segurísima que así como ahorita en ese lugar hay muchísimos defensores y defensoras de derechos humanos, gente de la comunidad a la cual atendía y sigue atendiendo el CUC y quienes ahí trabajan, estarían verdaderamente complacidos de que exactamente estemos celebrando su vida y su despedida de este plano, presentando una recomendación.
coincidió, y permítame compartirles algunas de las cosas, pocas, muy pocas, porque él tiene muchísimos años. No se puede entender la defensa de los derechos humanos desde el ámbito de la sociedad si no se habla de Miguel Concha. Entonces, naturalmente tiene muchísimas cosas y ha tenido durante toda su vida casi, bueno, él vivió 77 años, pero pues se dedicó como 50 a hacer este trabajo de defensa. Y en esa defensa, el trabajo por las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia feminicida y en contra de eso, fue algo muchísimo, muy importante. Permítanme nada más compartirles, el pasado 25 de noviembre, él escribía semanalmente una columna y escribía exactamente sobre la violencia, y permítanme compartirles qué decía alrededor de esto. No todo, una parte nada más. Cuando hablamos de la vida libre de violencia, debemos comprender que la violencia se encuentra en diversos espacios, desde los públicos hasta los más íntimos, pues es parte de las estructuras socioculturales e históricas de la sociedad y el Estado-Nación. Por ende, entender la violencia de género contra las mujeres no solo debe ceñirse a modificar las condiciones económicas, políticas e históricas, sino apostar a la transformación de los patrones culturales e interpersonales para promover las relaciones más equitativas, basadas en el respeto, la empatía y el reconocimiento entre las personas. Entonces, ¿cómo lograremos esas transformaciones sociales profundas? ¿Cómo convertiremos la estructura patriarcal basada en la violencia a un sistema más equitativo y justo para todas, todos y todes? Luchando y caminando hombro con hombro, de la mano con las víctimas de la violencia feminicida y siendo solidarias y solidarios con sus causas, podría ser alguna de las pistas. Recordar las historias de mujeres que han luchado por mundos más justos, conmemorar a las mujeres a quienes han arrebatado su vida y de quienes resisten día a día contra la violencia estructural, serán armas para cambiar nuestras realidades. No solo deberíamos tener esta fecha donde se visibilice a gran escala esta problemática aún existente, sino que debería ser el momento para decir que ya no existe más, que las madres buscadoras están a salvo, que sus hijas e hijos en sus hogares, que las defensoras de derechos humanos ya no están litigando los casos de violencia feminicida porque la justicia incorpora la perspectiva de género de manera adecuada y eficiente, y que estos sucesos ya no existen más porque las mujeres viven libres y sin miedo. Que este 25 de noviembre y todos los días tenga la potencia para trastocar a quienes perpetúan la violencia feminicida y logren reflexionar para que ya no falte ninguna y que la justicia para una sea la justicia para todas. Esto lo escribía el 22 de noviembre, alrededor del 25 de noviembre de este año, y este sábado escribía sobre lo que había pasado en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos por primera vez una presidenta ministra de la Suprema Corte, y concluía esto que nos compartió este sábado diciendo que este logro histórico sea una oportunidad de cambio y transformación social para una justicia donde quepan muchas justicias y para que la construcción de este país sea más digna, más justa y más en paz. Estas son palabras de Miguel Concha, a quienes desde la Comisión de Derechos Humanos, aliado siempre de esta comisión, consejero, integrante de su primer consejo, despide con cariño. Para ello les pido un aplauso.